Mm. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leonardo Lanciprete, esta es la clase 14. Qué Me raro que del centro acompaña, de cómputo con la chicharra no te avisaron de vuelta. me acompaña Miriam Valeria Hernández y todos le dicen Miriam. No sé por qué algunos estudiantes le dicen Valeria, pero Siempre hay alguno que quiere dar la nota. Profe, la no lo autoevaluación iba a a decir, Ricardo. pero me molesta que le digan Valeria. ¿Pueden Para decirle nada. Miriam? Pero bueno, Bueno, a ella no le molesta. Y vamos a ver el principio de conservación de la cantidad de momento en dos dimensiones, ¿sí? Igual hay una sola persona que le dice Valeria. No voy a nombrar. ¿Sí? Entonces, ahora los cuerpos, estamos jugando al pool, ¿sí? En una mesa. Entonces podemos hacer el principio de conservación ahí en colisiones, golpes, explosiones, pero en dos dimensiones, ¿sí? La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, por lo tanto, este vector en un eje que uno se traza, ¿no? Con un sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Tienen componentes, ¿sí? Tienen componentes que serán y x en la horizontal. Y es arbitrario ese sistema de coordenadas, vos podés elegirlo a placer. Si vos querés hacer que el sistema de coordenadas esté alineado con, con el momento lineal ahí, con la cantidad de movimiento, hacelo mejor así no descomponés. ¿Sí? Pero eso, de vuelta, eso, acá estamos en algo genérico, después son estrategias de resolución lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces acá la cantidad de movimiento tiene componentes. Tiene una componente X, una componente Y. ¿Sí? Esa será su componente X y después tiene su componente Y. La descomposición, ¿cómo se hace? ¿Con qué Con, herramientas? trigo- con trigonometría. Bien. muy bien. O sea, Sí. Seno y coseno. claro, seno, coseno, tangente, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, eso. Básicamente es acordarse que es un vector, entonces hay que tratarlo como siempre lo vamos tratando con dinámica, ¿sí? De dinámica veníamos viendo que cuando teníamos un vector lo tenemos que tratar de tener cuidado cuando sumamos, ¿sí? Porque no da lo mismo 2 más 2 con vectores que en los escalares, ¿sí? Entonces, bueno, la ecuación que hay que tener en cuenta ahora es que hay que hacer en X, hay que hacer la suma de momentos, ¿sí? Del sistema inicial. Y sabes que esa suma, ¿a qué va a ser igual? Valeria, vos no respondas. No, no, sí. ¿A qué va a ser igual esa suma? Esa es la sumatoria de eje Y. Es el eje X. Eje X, perdón, final. ¿No? Entonces, a ver, decímelo que hay alguien que se entienda. Que agarrás. Después del choque, tenés que sumar todas las cantidades de movimiento en ese eje de todas las partículas que chocaron, ¿sí? Si son dos, serán dos, en X. ¿Sí? Y eso, o sea, lo que estamos diciendo es que aparte de ser igual antes y después, quiere decir que no cambia, ¿sí? Se mantiene constante, ¿sí? Acá de vuelta del sistema, ¿no? Entonces, básicamente, tenés que hacer eso. A ver si se puede copiar. No, no, copiar. No, no te deja. No, no es tan No, bueno. no.
Bueno, eso es igual, lo haces de vuelta para I también, ¿sí? Pero ahora en I. Yo que me iba a comprar la tableta, me parece que no, mirá, nada que bien que te estoy haciendo el dibujito. Innecesario. Yo necesitaría la tableta porque no tengo ni, uy, perdón, no tengo ni ahí Depende, esa calidad de mano. depende del día, depende del día. Esto es mejor que mi letra en el pizarrón, así que... Y eso es cierto, y se ve bien grande. Así que zafaron. Bueno, y en X también, ¿sí? En Z también, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si vos tenés dos cantidades de movimiento en X, o sea, acá tenés que tener en cuenta que esta será la partícula 1, inicial de la partícula 1, y esto es inicial de la partícula 1. También vas a tener una cantidad de movimiento de otra partícula, ¿sí? Entonces, si estos chocan, suponete que choquen, ¿sí? Tendrás que hacer lo mismo, ¿sí? Tendrás una componente en I y una componente en X, ¿sí? Y tendrás ahí... A ver qué me ayuda, ¿qué sería? P, X, inicial de la partícula 2, ¿sí? Si esta es la partícula 1, esta es la partícula 2, ¿sí? Y esta sería P, I, del inicial de la partícula 2, ¿sí? Tenés que descomponerlo y para eso hay que saber el ángulo. Acá habrá un ángulo y acá habrá otro ángulo, ¿sí? Un beta, ¿sí? Bueno, eso Es que... cuentoso, más que nada, en realidad. O sea, ¿qué cambia con respecto al otro? Bueno, que ahora tenés que, en un problema, tenés que hacer dos veces Claro. el mismo razonamiento, pero en los dos ejes y para un mismo choque, ¿sí? ¿Está bien? O sea, es como evidenciar el carácter vectorial de la cantidad de movimiento. Vos tenés que ¿qué nos interesa a nosotros? Que entiendas que es un vector. Entonces, nada, que se vea eso. Después puede ser cuentoso, poco cuentoso, será más directo, Claro. menos directo, ¿sí? Te puedes equivocar en una descomposición. Bueno, vemos, pero tenés que entender que va por ahí el problema, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, ¿Estamos sí. bien hasta ahí? Sí, el otro se pone feo, profe. No, no se pone feo. ¿Qué es lo de centro de masa? Sí, nada, ya no. Me puse a verlo, pero. Bueno, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa tiene muchas utilidades, ¿sí? Una utilidad es para acá, para cantidad de movimiento, ver que vos podés simular el movimiento de una partícula haciendo que, o sea, en vez de ver estas dos partículas, o si hubiera tres, si hubiera cuatro, imagínate que si empieza a haber muchas partículas, ya esto es como a escala, ¿no? Si acá ya tendrías, fíjate que tendrías acá establecer cuatro ecuaciones, igualar dos, o sea, tendrías dos ecuaciones, ¿no? Entre x inicial, x final, y inicial y final, bueno, ahí artear más dos ecuaciones con cuatro miembros, ¿sí? Cada una, ¿sí? Tendrás 8 miembros, total, bueno. Nada, y escala, si tenés una partícula más, escala, va escalando, 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 ¿sí? Entonces, podés emular todo eso diciendo, bueno, lo, lo que se observa también es que el movimiento global de todas ellas se puede emular como si fuera una partícula sola, ¿sí? De masa, que sería la suma de todas ellas, con una velocidad del centro de masa. Entonces hay que entender qué es el centro de masa para poder entender, bueno, qué significaría eso. ¿Por qué está bueno el centro de masa ahí también entender? Porque como es un sistema, estas dos partículas, y las fuerzas que se hacen son internas, bueno, vos seguís pensando que se mueve el sistema. El sistema es el que se mueve, el que hay partículas adentro, pero no hay
estás viendo el movimiento global más que el movimiento de una partícula u otra, ¿sí? Estás viendo como qué pasa globalmente con todas. Bueno, pero primero, vamos a definir centro de masa. Aparte, centro de masa te sirve después para cuando ¿vieron el ejemplo de la raqueta? El ejemplito de la raqueta. Lo hacía en vivo y yo era la que estaba del otro lado y, y me tiraba con un borrador. Sí, sí, se vio, sí. Y leo. O sea, vos podés usar el centro de masa para poder comprender el movimiento de cuerpos extensos, que es lo que nos toca después la clase que viene, empezar a ver cuerpos extensos, o sea, empezar a ver cómo aplicar estas ecuaciones para cuando tenemos no pensar ya en puntos, sino en cuerpos que tienen una dimensión, que tienen una forma, ¿sí? Entonces, bueno, el centro de masa es como un punto en donde nosotros podemos seguir aplicando lo que sabemos de dinámica, lo que sabemos de cinemática, porque lo tirás a un cuerpo ahí al aire y es el único punto que se mueve tal cual, no sé, un tiro oblicuo, por ejemplo, o una caída libre, ¿sí? El resto se va a mover relativo a ese punto aparte, así que dentro de todo puedes recuperar todo el resto, ¿sí? Entonces, el centro de masa es un promedio, ¿sí?, espacial de la distribución que tiene el sistema, ¿sí? Cuando el sistema puede ser partículas o puede ser un cuerpo extenso. Y la ecuación es esta. ¿Cómo se calcula un centro de masa? Bueno, calcularlo, ¿no? Después hacerlo experimentalmente es sencillo. ¿Un cuerpo o dos? Del sistema. Ah, El bueno. sistema es todo lo que vos quieras. O sea, si son dos cuerpos tu sistema, fíjate que acá estamos viendo que las dos partículas forman el mismo sistema. O sea, estás calculando el centro de masa de las dos. Si vos tenés una sola partícula, sería... ¿Para qué vas a calcular el centro de masa si sabes que está en el centro del cuerpo? ¿No? Claro. Aparte de estas partículas, para nosotros son un punto. No tienen dimensión. O sea, siempre el centro de masa se calcula cuando tenés muchas partículas o un cuerpo que vos podés pensar como uniones de partículas, uniones de moléculas, uniones de cuadraditos que vos mentalmente lo vas cortando, ¿sí? Entonces, el centro de masa, si fueran partículas de tu sistema, lo calculas así. Y esto sería la cuenta para el eje X. Como la suma desde 1 hasta las n partículas de la posición de cada uno multiplicado por la masa que tiene esa partícula, dividido la masa total. Eso te ayudaría a calcular la posición horizontal, si querés, del centro de masa. Después tenés que hacerlo para X y para Y, ¿sí? Y sería lo mismo. Y del centro de masa, por lo menos hagámoslo en 2 dimensiones. Como estamos hablando de 2 dimensiones, después van a hacer un ejercicio con Miriam, van a ver que es, dentro de todo, sencillo. Es hacer un promedio de la posición y pesarlo en función de la cantidad de materia que hay en ese lugar, ¿sí? O sea, es un promedio, pero teniendo en cuenta que son contribuciones distintas, porque pueden tener distinta cantidad de materia y distinto lugar, ¿sí? Entonces, nada, lo que tenés, si tenés un cuerpo continuo, esta cuenta ya no vale, estos son para partículas nada más. Esta cuenta que está acá solo sirve para partículas, ¿sí?
Y me olvidé de decir antes, ¿en qué condiciones vale la conservación de la cantidad de movimiento? Ya que está, pongámoslo. ¿En qué condiciones vale? Pongamos ahí como la letra chiquita roja. ¿En qué condiciones vale? Cuando no hay fuerza externa. Sí, sí. ¿Y cuando hay, qué pasaría, profe? Y no podés aplicar el principio de conservación. O sea, ahí hay que hacer otra cosa. Hay que pensar en qué cosas podés calcular y qué cosas no, digamos. Pero por este lado no podés ir. ¿Sí? Igual fíjate que no tienen que existir fuerzas externas en el eje que estás viendo. O sea, no es que cualquier fuerza ya está. Si acá estás en una mesa de pool, bueno, tenés que tratar de que no haya fuerzas en ese eje. Y bueno, es bastante más fácil ahí ver que no hay fuerzas en ese eje si no hay rozamiento. ¿Sí? Porque el peso está en el otro eje, está en el eje, si querés, Z. ¿Está bien? Nada, a ver, en muchos ejercicios que te vamos a dar va a estar como masticado para que lo puedas aplicar, ¿sí? No te vamos a hacer trampita. ¿Qué puse? Sí, no pasa nada. Sí, si yo no te quise interrumpir porque quedaba un minuto. Advertencia. Ah, bueno. Está viendo Adventure. Se extrañaba, Pablo, se extrañaba. Me va a cruzar y me va a sacar. Te van a mutar, Pablo. Si es un cuerpo continuo hay que integrar. Te pongo la cuentita. Hay que un R del centro de masa, bueno, en la posición X. Vamos a hacerlo. El X del centro de masa, si es un cuerpo continuo, se calcula con una integral que depende de la distribución de masa, ¿sí? Esto no van a hacer, pero hay que presentarlo por lo menos, ¿sí? Esto sí es un cuerpo continuo, para que veas, digamos, de lo que zafás por lo menos, o de lo que viene después, ¿no? Vos vas a tener que, por ejemplo, en física 2, deberías también hacer distribuciones de cargas, pero muchas veces vas a hacer, por simetría no lo vas a hacer. Nosotros vamos a hacer algo similar. Para un cuerpo extenso vamos a suponer que el centro de masa está en el centro geométrico. Bueno, antes que termine la grabación para cuerpos extensos, y ya está, no escribo más, ¿sí? Así llegan ustedes. Vamos a hacer un print de esto, así capaz que